Vamos a empezar con un poco de historia en cuanto a los proyectos o los planes urbanos de mediados del siglo, casi finales y mediados del siglo XIX. Y lo que tenemos en pantalla y vamos a presentar es lo que se conoció como el Plan Urbano de París de 1860. Perdón, a partir después de 1860. Las imágenes que vemos acá es cómo era París en aquella época. Tenemos que entender que todos aquellos aspectos urbanos que hoy para nosotros son cotidianos, calles, avenidas, semáforos, carros, banquetas, infraestructura urbana para agua, drenajes, incluso sanitarios, plantas de tratamiento, etcétera, para nosotros son sumamente comunes, independientemente de que nuestro gobierno no los haga adecuadamente o que estén en mal estado. En teoría ya son comunes, o estamos equivocados. Bueno, este personaje que vemos acá, Napoleón III, Barón Robles, Eugene Haussmann, en 1850 aproximadamente, Luis Napoleón Bonaparte, obviamente el nombre ustedes lo pueden identificar, heredero y familiar de Napoleón Bonaparte, asume el poder en Francia. Entonces, recuérdense que Napoleón Bonaparte ya había desarrollado el imperio, había convertido a Francia en un imperio, y él tenía la intención de convertir a Francia en el centro del mundo. Y para esto nombra a un personaje que se llama apellido Haussmann, George Eugene Haussmann. Y lo que hace es que con esta decisión lo nombra prefecto de París. Es un puesto que le va a permitir tomar ciertas decisiones para hacer las mejoras y reestructuraciones urbanas que hasta ese momento llegaron a ser las más importantes de toda la historia de Europa. París, como todos románticamente quisiéramos llegar y tener esas calles anchas, etcétera, todos esos elementos urbanos, los paseos, los Champs-Élysées, que son los campos elíseos, etcétera. Toda esa concepción, pues, hermosa como tal, pues surge de esta necesidad, de un cambio. Disculpas. Y esto fue por Eugene Haussmann, el barón George Eugene Haussmann. Vamos a hablar un poco de esto. Napoleón III quería una ciudad, sobre todo con calles seguras, y que las viviendas que estuvieran en el transcurso de esa calle fueran estéticamente mucho más agradables. Una infraestructura de mejor calidad, y esto iba a ser relacionado con lo que es el saneamiento. Les vuelvo a insistir, para esa época lo que hoy conocemos como drenajes no existían como tales, no había un sistema como hoy lo conocemos, ¿verdad? Además también necesitaban un sistema de comunicación rápido y eficaz y empezar a zonificar la ciudad. Esto implicaba que la ciudad iba a ser diseñada para personas de clase alta, de la burguesía, para poder de alguna manera esconder y controlar la pobreza. Vean esto, o sea, no era erradicar la pobreza, era esconderla. Entonces aparece lo que hoy conocemos como la ciudad dual, que es muy común en muchas ciudades latinoamericanas de Europa, donde vemos aquellos edificios y aquellas zonificaciones espectaculares y probablemente divididas por un muro o por un elemento natural. Están las barriadas o los asentamientos urbanos. Entonces, ¿qué hace Haussmann? Pues Haussmann desarrolla primero hace una zonificación, traza nuevas calles, abre nuevas vías que van a pasar por barrios viejos. Entonces, lo que va a pasar es que obviamente se van a destruir. Dentro de lo que la historia cuenta es que llegan a desaparecer hasta 50 kilómetros de calles que eran antiguas. A lo largo de este trazo, pues se van a desarrollar edificios
sobre todo públicos, para las funciones del Estado. Y lo que hace es que empieza a homogenizar la estética contextual del proyecto que se está desarrollando. Se crean hasta 95 kilómetros de calles para poder comunicar a toda la ciudad con esta parte central. Y lo que sucede es que aquellas calles angostas y sinuosas que pertenecían a la traza medieval del siglo XIII, pues desaparecen por calles mucho más anchas y rectas, sobre todo, porque las calles medievales pues no tienen un trazo ortogonal como los tenían, como la propuesta de Haussmann. Y aparece los grandes jardines y los bulevares que hoy conocemos y que son tan espectaculares y que son tan bien vistos y por los cuales es conocido París. Además que con esto pues empiezan a generarse la facilidad para poder tener sistemas de comunicación, estaciones de ferrocarriles, etcétera, para poder desarrollar y comunicar adecuadamente la ciudad. Lo que buscaba Haussmann no solo era a nivel urbano, sino también desde el punto de vista arquitectónico. A ver, chicos, cuando hablamos de desarrollo urbano y ¿por qué la importancia de un arquitecto o de la arquitectura en el desarrollo urbano? ¿Qué es lo que ustedes piensan en ese sentido? Ayúdenme. Quizá para que no exista como un desorden, sino que por el contrario esté bien equilibrado todo en el... Creo que es importante porque se supone que los arquitectos bueno, no se escuchó mucho. Solo a Andrea sí creo que se lo escuché. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Arqui, es que se escuchaba como trabado o algo así. Sí, pero no era yo. Ok, perfecto. ¿Qué otro concepto, qué otra definición creen ustedes? Aparte de lo que ya platicaron los compañeros, las compañeras, mejor dicho. Wilson. Creo que es importante mantener un orden respecto a las edificaciones. No se puede tener un área de fiestas cerca de un área de estudiantes. Creo que se tienen que tener conocimientos. Entiendo. Digamos, profesionales para la clasificación de la zonificación y el uso del suelo, dependiendo se me fue la palabra, de la actividad que se esté realizando. O sea, tiene que haber compaginación en cuanto a las actividades que se realizan en ese lugar. Pero yo me refería a que ¿por qué la arquitectura? Porque el urbanismo el urbanismo como tal es el diseño y ordenamiento de las ciudades, pero el papel del arquitecto, y lo habíamos platicado en arquitectura del paisaje en clases anteriores, es importantísimo el papel del arquitecto porque es el que se encarga de diseñar, homogenizar, desarrollar aquellas ideas que previamente están colocadas en un papel y que se generan a través de ideas y de planes urbanos que terminan de dar una forma, pero obviamente esto no puede llegarse a cumplir si no hay una norma, si no se establecen de forma regular o que se impongan elementos visuales. Ahí aparece el papel del arquitecto, la parte estética, la habitación, el trazo, los puntos focales, elementos que desde la concepción del diseño, pues solo el arquitecto dentro de su amalgama de conocimientos pues puede desarrollar. Dentro de esto, obviamente, pues van a haber infraestructura como escuelas, hospitales, colegios, etcétera, parques públicos que son servicios secundarios que forman parte de la ciudad, porque recuerden que la ciudad es un todo. Con lo importante de todo esto es que se genera una norma constructiva, o sea, hay lineamientos a seguir, hay mecanismos legales que pueden desarrollar para poder hacer las obras públicas. De tal manera que, obviamente, esto no lo podemos apartar, que estaba superditado a los intereses de personas muy adineradas que pudieran facilitar su enriquecimiento. Pero se organiza de esa manera, empiezan la estructura administrativa de la ciudad, etcétera, incluso los cuarteles y todo esto, las estaciones de policía, eran colocadas para poder controlar las áreas del proletariado. Fíjense que las calles de París están diseñadas de tal manera que la policía pueda intervenir al momento de que se desarrolle algún elemento negativo desde el punto de vista social, algún altercado social. Eso es algo que yo estuve leyendo hace
unos cuantos meses sobre la característica de la forma de las ciudades. Es decir, no solo había una parte estética, sino recuerden, lo lamentable de esto es que para esta entonces, pues lo que se buscaba era el control de la pobreza, pero no erradicarla, sino de obviarla, esconderla. ¿Qué sucede? Pues hay una segregación social. Entonces las zonas industriales se empiezan a generar alrededor de la ciudad, y entonces estos puntos o las zonas, estas zonas o estos puntos estratégicos, ahí se van a colocar las estaciones de policía. Se ponen a las personas conflictivas en este tipo de infraestructura y desplazan a casi 356 personas de la clase trabajadora hacia la periferia, que se encontraban en el centro de la ciudad, porque estos lugares eran única y exclusivamente para personas de la burguesía, y esto es lo que estábamos viendo. Así es como empieza este trazo. Lo que hace es que este plan que va desarrollado, que vemos aquí vemos el norte, aquí están los Campos Elíseos, vemos cómo el centro oeste se desarrolla la burguesía, y esta es parte del proceso. O sea, empieza a haber una división de cómo era. Vean cómo las antiguas calles del siglo XII, XIII, medievales, pues son totalmente, no son rectilíneas, sino son curvas, o sea, no tienen un desarrollo, una planificación. Entonces, ¿qué da como sentado? Pues da una ciudad dual. Se genera este eje que parte del centro de París para empezar a desarrollar estas edificaciones y estas grandes calles y avenidas que van a ser, y las edificaciones van a servir para poder desarrollar artísticamente o estéticamente, arquitectónicamente, las edificaciones alrededor de estos ejes como los que estamos viendo aquí. En los Campos Elíseos, uno de los grandes proyectos de esto que hoy es muy famoso, París, tiene casi 2 kilómetros de longitud y va desde lo que conocemos como el Arco del Triunfo, que es un proyecto desarrollado por Napoleón durante la primera parte del imperio, hasta lo que se conoce como la Plaza Concordia. Si se dan cuenta, incluso estos nombres se repiten en muchas partes de Latinoamérica. Guatemala intentó desarrollar algo similar, pero no lo logró. Porque recuerden que en el neoclasicismo, pues hubo sobre todo con Napoleón Bonaparte, pues había una necesidad o había una intención de volver a recuperar esas culturas clásicas, y los Campos Elíseos vienen de esa mitología griega, donde están la morada de los muertos o a las armas virtuosas. Entonces esos son los Campos Elíseos. Vemos cómo antes de la intervención urbana y posteriormente la intervención urbana, a nivel urbano arquitectónico, pues hay un cambio radical de la ciudad. Estas nuevas calles, avenidas, se generan nuevas redes, sobre todo rectas y anchas. Lo que se hace es que los monumentos se conservan o se trasladan, se mantienen, y lo que van a servir es que se van a colocar en puntos estratégicos para ubicarlos como puntos de fuga. Se norman las alturas máximas de las calles y de las alturas máximas de las calles y los anchos de las calles, y las calles deben de tener 20 metros o más, y la altura debe ser igual al ancho. Las calles van a ser estrechas, con una altura de 1.5 del ancho. Entonces empiezan a desarrollarse este tipo de normativas. Vean cómo lo primero que se realiza es esta especie de periférico, que es la estructura vial que va a circundar y llevar estratégicamente a distintas partes de la ciudad. Se crean, por ejemplo, avenidas como la Ópera Garnier. Vean, esto es lo que yo les quería mostrar. Todavía hay otra mejor. Todo esto que está esta traza urbana se genera sobre los asentamientos existentes, sobre todo estos barrios que posteriormente los desarrollan, los sacan del centro o del centro de este proyecto para poder ensanchar estos proyectos. Entonces se generan nuevos bulevares a través de este nuevo eje. Es una gran avenida, ¿verdad? Y esto, como lo decía anteriormente la lectura, casi 150 personas. ¿Sí?
casi 350,000 personas pues fueron evacuadas hacia otros lados para poder dar paso a esto, y lo que dio paso es para poder generar la ópera de Garnier, que está hacia el fondo, que es un edificio espectacular. Aquí. ¿Sí? Eso le iba a preguntar, ¿y cómo hacen ahí? ¿El gobierno les paga a los que viven en esas casas de ahí? ¿O cómo hacen para poder abrir esas calles? Habría que revisar la legislación existente en ese momento. Hoy, digamos, el gobierno puede expropiar un terreno similar aquí en Guatemala y lo compra y lo compensa y se lo traslada a otro lado. Existen normas y procedimientos. Recuérdense que para esa época era totalmente diferente. Imagino que debería ser un proceso bastante complejo. Eran barrios obreros. Recuerden que al final estas personas no tenían propiedad privada, por lo tanto, estos lugares no les pertenecían a ellos. Probablemente la gran parte o la gran mayoría alquilaban o arrendaban, según el nombre que se le daba en ese momento, y pues los grandes terratenientes que tenían el poder estos terrenos los vendían al gobierno, y el gobierno los compraba y desarrollaba este proyecto. Esta es la avenida de la Ópera de Garnier. Imagínense esta gran avenida que hoy uno la puede visitar. Pues aquí habían barrios, los abrieron y generaron nuevos proyectos. A partir del Arco del Triunfo, vean esto, miren, es una vista aérea. Haussmann rediseña y lo utiliza como punto central, para lo cual convergen o de aquí parten todas estas avenidas principales, vean. O sea, es decir, no vayan a pensar que París era de esta manera, o sea, se tuvo que rediseñar la ciudad. Es decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer algo aquí parecido en el centro, que se podría hacer, pues tendríamos que expropiar y hacer una serie de cuestionamientos y luego hacer estudios para poder desarrollar algo así. A mí me parece que es la única forma de poder mejorar Retalhuleu, pero imagínense qué complicado debería ser eso. Dos ingenieros fueron los encargados de desarrollar el sistema de los jardines y el sistema sanitario de París, ya que originalmente estos fueron inspirados en los jardines ingleses. Para ese momento también se empiezan a generar suministros de agua, que era el más moderno y eficiente de Europa para ese momento. Y lo que sucede es que con esto París deja como el punto de partida para que a partir de ese momento, valga la redundancia, se puedan restablecer acciones urbanísticas, pero encaminadas supeditadas a la burguesía, a la clase social alta. Y este tipo de modelo se replica en muchos lugares que permiten una transformaciones de las ciudades prácticamente hasta llegar al siglo XX. Hay consecuencias, ¿verdad? Como algunos elementos que posteriormente, pues, los historiadores dicen que ponen en crisis algunos códigos urbanos arquitectónicos, pero la respuesta final es elementos como estos. Detrás de todo esto hay un gran movimiento y muchos intereses, pero que dieron paso a algo como esto. ¿Qué sucede? Pues las obras públicas son de gran belleza, es decir, en contraposición a lo que podemos ver hoy en nuestro país, vean ustedes que las obras de gobierno son las más baratas, las de menor calidad, las que estéticamente y arquitectónicamente carecen de toda esta grandiosidad, a diferencia que en ese momento elementos como este tipo de proyectos hechos por el Estado pues ayudaron a embellecer París. ¿Alguien que quiera opinar sobre esta dualidad tan compleja o tan abismal hoy por hoy? ¿Qué creen que podría estar pasando? No todos, solo uno. Creo que ya no se le da importancia, como que en países desarrollados sí se le dio la importancia para generar belleza y para generar, no sé si lo hicieron a través de atraer más turistas o hacer
generar un impacto en la ciudad. Sí. Chicos, ¿me escuchan? Chicos. Sí se mira. Vale. Entonces, lo que me estaban platicando, cuéntenme. Aquí yo pienso que, bueno, tal vez en esos países que están más desarrollados, como que tienen un interés y una organización para poder llevar a cabo ese tipo de planificación de proyectos, a diferencia de acá, ¿verdad? Que a veces solo buscan una solución, pero no es funcional. Entonces ellos como que buscan la parte de la estética que sea funcional para el lugar donde lo están desarrollando. Imagínense, esto fue en 1850, nosotros estamos en pleno 2021 y es increíble cómo algo como esto pues se visualizaría sumamente lejos de poder realizar, no solo por lo complejo, lo multidisciplinario que se tendría que realizar, la inversión que se tendría que hacer, la corrupción de nuestro gobierno, la falta de cultura, la falta de criterio urbano. Bueno, desde mi perspectiva, pues se sumarían varios aspectos de carácter negativo, pero también sería interesante y creo que es urgente una reestructuración urbana en muchas de nuestras ciudades. Lo que yo les decía, pues se empieza a generar esta ciudad, se genera un sistema vial que es compuesto. ¿Por qué? Porque alrededor hay una circunvalación, a lo que habíamos visto originalmente, que es lo que desarrolló Haussmann, y cada una de estas se van a vincular desde sí hasta el centro. Cada uno va a pasar por barrios, distintas estaciones que van a converger en el centro. Estos son trazos rectilíneos, y lo que yo les decía, la intención de estos trazos rectilíneos era la posibilidad de poder contener, en el caso de algún problema, algún tipo de problema social, pues este tipo de problemas a través de caballos, el ejército, la policía. Entonces la caballería era utilizada y los cañones eran utilizados de tal manera que pudiesen ser utilizados adecuadamente para que no pudiera tener ningún tipo de obstáculo en el proceso. Se generan hay una ingeniería, elementos de arquitectura sanitaria o una ingeniería sanitaria. Se generan unas nuevas instalaciones hidráulicas gracias a François Eugene Belgrano. Hay 560 kilómetros de alcantarillados. De estos solamente se cree que queden 15 kilómetros. Y los desagües pues se sacan fuera de la ciudad, donde termina la ciudad, y ahí se empiezan a colocar algo, o sea, es decir, no contamina la ciudad que pasa por el área donde está el río, sino que donde está la ciudad, sino afuera, donde lamentablemente se encontrarían pues los centros de menor calidad, es decir, solo buscan mejorar las áreas de los burgueses. En cuanto a la vivienda, pues es algo interesante porque para entender la forma de las viviendas de aquella época, primero era un piso bajo, entre el suelo y la pared. Luego el segundo piso, pues aquí vamos a encontrar balcones. Y luego vamos a ver un tercer piso que muchas veces, pues como está casi prácticamente en el techo, ¿verdad? Esto era diseñado de tal manera de que la gente pues importante pues pudiera o con dinero suficiente, o los dueños pues pudieran vivir en las mejores zonas.
algo interesante es que tanto la altura como, sobre todo la altura, pues iba en relación con los anchos de las calles. Porque si teníamos una calle de 20 metros de alto, pues la casa tendría que tener esa altura o más para igualar el ancho. Esa es una de las normativas en las cuales se estaba desarrollando. Vean cómo antes era este tipo ya de por sí una ciudad muy interesante, y vean cómo en la actualidad se puede desarrollar. Vea esa hegemonía en las fachadas, en las alturas, la posibilidad de grandes avenidas para poder caminar. Obviamente esto ya está más adecuado a la ciudad moderna, pero para este momento pues eran carruajes porque no existían los carros. Vean cómo estratégicamente se empiezan o sea, lo interesante de todo es los puntos van a converger en parques. Sí, se mira. Bueno, aquí es una compilación de planes reguladores que se van a desarrollar en el siglo XX en Europa. Recuérdense, las ciudades medievales, siglo XII, siglo XIII, pues evolucionan en ciudades de este tipo, que van cambiando desde su conformación y su desarrollo. La ciudad, pues de alguna manera, tenía un desarrollo muy diferente al que hoy conocemos, pues se iba desarrollando de manera espontánea, progresivamente, hasta que llega la ciudad industrial. Se empiezan a generar por necesidad una planificación para que puedan existir caminos. Luego empiezan las problemáticas de estos asentamientos que se generan alrededor de las industrias. Hay un problema generalizado en cuanto a la sanidad de la ciudad, porque hay un confinamiento, escasos o nulos servicios. Entonces hay un problema en cuanto a la ciudad industrial que empieza a generar descontento en los pobladores, y la misma ciudad y los que guían la ciudad pues empiezan a dar cuenta de la necesidad de empezar a generar planes reguladores y a utilizar el urbanismo para diseñar la ciudad. ¿Qué pasa con eso? Pues obviamente empiezan a organizar la ciudad. Para entonces pues ya habían existido alrededor de la historia pues distintas corrientes arquitectónicas que habían sido parte o han sido parte importante de la historia de las ciudades europeas. Sobre todo grandes edificios de origen barroco. Bueno, eso ya lo hemos visto en historia del arte, pero esto va a permitir que posteriormente se puedan utilizar este tipo de corriente arquitectónica en algunos casos, para poder utilizarlos como normativa para poder desarrollar este tipo de elementos. Empiezan a haber una separación de funciones en la ciudad. Eso es muy importante: calles, avenidas, de dónde conducen, elementos privados, públicas. Es decir, ya empiezan a entenderse una ciudad tal como la conocemos hoy día. Antes pues no había una concepción como tal. Hoy por hoy pues entendemos que la ciudad pues no es ya no tiene esa concepción de proyectarla como se manejaba. Es decir, recuérdense, en el barroco del urbanismo pues lo que se buscaba era poder darle sentido, y a partir del Renacimiento los edificios empiezan a tomar parte importante de la proyección de la ciudad. Es decir, ya los edificios son importantes. Hoy por hoy pues esa responsabilidad o esa forma de desarrollo de entender a la ciudad de esa manera pues ha desaparecido. De alguna manera, digamos, hubieron acontecimientos que van a marcar las morfologías de las ciudades europeas. Primero tenemos la Gran Guerra, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial, que pues generan problemas y que posteriormente planes de recuperación de las ciudades devastadas. Luego también está la Segunda Guerra Mundial, pero entre uno y otro, estas dos grandes guerras pues van a surgir elementos interesantes. Recuérdense
y que también se empiezan a generar movimientos utopistas urbanos como la ciudad jardín, y otro tipo de grandes pensadores que empiezan a generar algún tipo de ciudad que puede ser utilizado para poder mejorarla y poderla hacer más funcional, y aparecen distintos entendimientos de organizar la ciudad de manera lineal, orgánica, la ciudad jardín, ¿verdad? En la cual pues dividía las zonas de diferentes maneras, ¿verdad? A partir de 1945, que esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial, durante el crecimiento de la era nazi, pues se generaron planes de crecimiento, sobre todo en Alemania. Pues Adolfo Hitler tenía esa visión de el Tercer Reich, de la ciudad, el Reich de los 3 milenios, y desarrolló proyectos muy interesantes, fastuosamente grandiosos, pero después lo dejó, y definitivamente desde un principio tenía la intención de poder conquistar toda Europa, la cual marca por muchos años a Europa, y después de la Segunda Guerra Mundial pues hubo una destrucción total del patrimonio y de las ciudades como se conocían hasta ese momento. Se empieza a ver algo muy interesante que no se veía antes, a partir de la revolución industrial, que es la rentabilidad de manera urbana, es decir, los espacios, aprovechar la cantidad de espacios, y esa cantidad de espacios en metros cuadrados pues generaban dividendos. ¿Okay? Empiezan a generarse distintos modelos de ciudad, algunas funcionales, otras pues atípicas totalmente, con su propia filosofía y planificación. De manera constante, pues Europa se empieza a transformar durante todo este siglo, y empiezan a surgir distintas formas de ciudad. Hoy por hoy pues podemos ver Barcelona, Londres, París, que cada una pues respondió en su momento a los criterios y forma de desarrollo de estas ciudades. Algunos arquitectos que empiezan a pensar en cómo poder diseñar y organizar la ciudad se convierten en los famosos arquitectos urbanistas, donde empiezan a generar planes de ordenamiento territorial, que es lo que en teoría estamos terminando de hacer. Para los que no han entregado la tarea, pues recuerden, tenemos esta otra semana, y otra semana es el examen. Pensadores como el arquitecto Howard, que desarrolla lo que es la ciudad jardín, Barry Berker y Raymond Ewing, también ellos desarrollan un proyecto, un modelo urbano basado en las relaciones sociales. Es muy interesante. Patrick Geddes, él genera metodologías urbanas. Frisch, él también desarrolla diagramas circulares en base a ciudades satélites. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver el proyecto original de cómo era la zonificación de la ciudad capital junto con los demás municipios. El departamento de Guatemala tenía un eje central, todo el periférico era un eje mayor, y luego cada ciudad o cada municipio tenía su propio eje y cada uno se intercomunicaba uno con otro. Eso hubiera evitado muchos problemas que hoy por hoy se están viendo. El periférico no se terminó, no tuvieron los carriles que tenían. En algún momento Guatemala tuvo excelentes pensadores y hubo la oportunidad de que Guatemala tuviera pues una evolución diferente a la que hoy tenemos. Y Eberstadt, ¿verdad?, que es el que hace el plan de Berlín. Bueno, hemos ido como por partes muy rápidamente, pero lo primero que vimos pues es este reacomodamiento del plan de Haussmann, que es en París, que fue uno de los más importantes históricamente, y uno de los de mayor auge hasta el momento, que dio como partida a los cambios de la ciudad. Ya viendo la luz. Vamos a hablar de la Escuela de Chicago. Y esto es una denominación histórica, un estilo arquitectónico que se va a desarrollar en los Estados Unidos, obviamente en la ciudad de Chicago a finales del siglo XX, a principios finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Estamos hablando de 1800, 1900. ¿Qué pasa?
uno de los primeros elementos es que empiezan a cambiar por completo la metodología y la forma y la técnica para la construcción. Se incorpora el acero y esto lo que permite es que los edificios y las edificaciones sean mucho más altas. Después del incendio de 1871 en Chicago, porque muchas de estas edificaciones que se desarrollaban a lo largo de la historia en estos lugares pues eran de madera, y permitieron pues que por el tipo de material casi destruyeran gran parte de la ciudad. Entonces, después del incendio, pues hubo un punto importante para poder desarrollar este nuevo proceso de la escuela Chicago. Entonces, había una necesidad de generar edificios y con las nuevas técnicas y los nuevos materiales pues se pudieron desarrollar. Obviamente, pues parte de eso es la especulación de los terrenos, lo que generó que las soluciones arquitectónicas fueran de manera vertical. ¿A qué me refiero? Que los terrenos tenían un valor superior debido a que empezaron a tener gran demanda y por lo tanto la oferta y la demanda empezaron al especular. Se dice que, pues, que ya no hay grandes, o sea, tenemos muy pocos, entonces el que quiera lo vende, entonces la gente va a empezar a comprar, aunque existan un montón. Entonces se empieza a especular. Hoy por hoy eso es un delito y se genera lo que conocemos como el plan de Chicago, Burhan Plan. Este fue desarrollado por Daniel Burhan y Edward H. Bernick, y lo que hacen estos personajes es que empiezan a hacer una serie de recomendaciones para Chicago que van a incluir mejorar calles, agregar parques, mejorar las instalaciones, puertos de ferrocarril. Aunque no todas se llevaron en su totalidad, las que sí se llevaron a cabo, pues hoy por hoy, pues históricamente, y marcaron un parteluz en la ciudad de Chicago. Y esto se empieza específicamente en el centro de Chicago. ¿Y qué pasa? Gracias a eso, pues hubo un mejoramiento en el planteamiento urbano. ¿Qué tipo de propuestas se van a desarrollar en este plan? Primero, recuerden, Chicago tiene un lago, entonces empieza a haber una idea de mejorar urbanísticamente y aprovechar paisajísticamente este lago. Y se genera unas recomendaciones que lo que hacen es extender los parques a lo largo de toda la ribera del lago Michigan, ¿verdad? Se generan parques públicos y otro tipo de cuestiones. Entonces se generan estas mejoras, que es interesante. Es decir, empieza a ver, digamos, si yo lo veo como desde el punto de vista arquitectónico, como arquitecto, pues hay un punto natural muy importante que se puede aprovechar. Se generan sistemas de autovías a escala regional, algo que permite las mejoras del ferrocarril. Obviamente se desarrolla, todas estas propuestas se van a basar en estudios que técnicamente van a estar redactados por equipos que van a generar estudios adecuados para poderlos hacer de manera correcta. Entonces se mejoran las redes del ferrocarril para poder mejorar la eficacia junto a la carga y descarga. El plan incluía 6 terminales urbanas de pasajeros en Chicago, y lo que genera la Chicago Union Station. Esta se termina, según la historia, hasta 1925. Lamentablemente, ninguna de las demás otras estaciones se llegaron a desarrollar o se distribuyeron en diferentes puntos distintos a lo que el plan originalmente tenía. ¿Qué se generan? Pues estos parques. Y yo soy de la idea de que es importante lograr el desarrollo de estos puntos o núcleos, zonas verdes en la ciudad, de tal manera de que las leyes gubernamentales o leyes municipales puedan protegerla de cualquier destrucción posterior a la creación de estos parques, y aparte que se mantengan en buen estado, que la municipalidad los proteja, que la municipalidad los cuide, que la municipalidad les dé mantenimiento, etcétera. Pero son importantes. Las ciudades no solo pueden estar desarrolladas sobre base de cemento. Es algo que nos urge. Yo veo que las ciudades en Guatemala crecen y la tasa en cuanto a las áreas verdes va disminuyendo sin importar
a nadie desde el punto de vista municipal el entendimiento y la importancia de estos núcleos, de estos pulmones en la ciudad. Es muy importante porque la calidad de vida no solo se mide por tener un lugar donde vivir, sino por la posibilidad de contar con elementos que nos puedan servir para satisfacer todas nuestras necesidades, y eso, los parques pues son una de ellas. Dentro del plan pues también había la necesidad de anchar las calles para mejorar, para disminuir el tráfico. Un aspecto muy importante que ustedes tienen que aprender en urbanismo es que no necesariamente esto es la mejor opción, y no debería ser la mejor opción. Para poder mejorar el tráfico en una ciudad, ¿qué creen ustedes que se debe de hacer? Y esta es pregunta para examen y no está en ninguna presentación y la voy a hacer. A ver quién me la responde. No sé, pero yo pienso que tal vez habilitar espacios para peatonales, para bicicletas y disminuir el uso de los automóviles, siento yo. Porque a veces... Excelente, así es. Lo que disminuye con la ciudad es aumentar y mejorar las ciclovías, mejorar y desarrollar el transporte urbano. Entonces, y obviamente la creación de parques y puntos estratégicos, pero eso es lo que disminuiría el tráfico en la ciudad. Pero nosotros lo que hacemos es aumentar el espacio y olvidamos realmente la necesidad de tener excelentes, seguros, adecuados, un transporte urbano que realmente llame la atención. Por ejemplo, un excelente transporte urbano es aquel que puede ser utilizado no solo por las clases bajas, sino por las clases altas, de tal manera que permita que todos podamos utilizar el servicio sin ningún problema. Eso lo que genera es seguridad, eficacia desde cualquier punto de vista, y la ciudad, por lo tanto, se ve beneficiada, y todos quienes vivimos en ella. Porque uno de los grandes problemas que hoy tenemos es la ineficacia de los sistemas de trazo urbana en la ciudad. Por ejemplo, Retauleo tiene un gran crecimiento y permitimos construcciones por doquier sin hacer un análisis urbano. Lamentablemente, quienes llegan al poder carecen de cualquier conocimiento en cuanto a esta importancia. Realmente ustedes ven y cualquiera que sea guatemalteco puede llegar a ser alcalde. Yo creo que a estas alturas ya deberíamos de exigir que quienes lleguen a puestos importantes para administrar una ciudad tengan los conocimientos necesarios para poderla administrar. Para mí no debería llegar cualquiera, debería tener un perfil específico, y quienes lo van a acompañar como los concejales, también ellos deberían de tener un perfil idóneo para poder administrar una ciudad. Lamentablemente hoy cualquiera puede tomar el poder edil y administrar una ciudad con ningún conocimiento, y hoy por hoy pues eso es el problema que tenemos. Entonces el centro cívico era muy importante porque empieza a generar una imagen atractiva, ¿verdad? Las calles, todo. Nosotros en Guatemala, la ciudad capital, tenemos un centro cívico que fue creado en 1944, que para mí es uno de los grandes movimientos urbanos de esa época, la arquitectura de revolución. Entonces, pero en Chicago pues también se genera un centro cultural en el Grand Park, que va a incluir museos como el Muscle Field de Historia Natural, instalaciones del Instituto de Arte de Chicago y la Biblioteca John Crater. El Tribunal Supremo del Estado genera una ley que prohíbe que cualquier otro nuevo edificio se genere en Grand Park. ¿Qué sucede? Pues hay una protección en este lugar.